Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Estamos reflexionando estos capítulos muy interesantes, como decimos nosotros siempre, capítulo por capítulo, versículo por versículo, entendiendo el mensaje de salvación, sobre todo desde estos evangelistas. Tan interesante, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos va diciendo. No nos olvidemos que la palabra de Dios, estos 73 libros que nosotros encontramos en la Biblia, siempre lo encontramos y lo debemos reflexionar desde el sentido profundo de un contexto histórico. El contexto histórico es elemental y es fundamental para que entendamos también el mensaje bíblico. Vamos a nosotros hoy hacer un redondeo, por decirlo así, una forma de decir, con este capítulo hermoso que hemos ya hablado anteriormente, el capítulo 19 del 1 al 10 de San Lucas, que es sobre la historia de Zaqueo. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, queridos amigos, esta es la narración que tenemos sobre Zaqueo, ¿verdad? Del capítulo 19, del 1 al 10. La exigencia que encontramos aquí en el seguimiento del ciego se ha expresado ahora de un modo mucho más preciso en la llamada y la respuesta de Zaqueo. Es lo que encontramos aquí en el capítulo 19, del 1 al 10. Zaqueo es publicano, por lo tanto, con esto ya estamos diciendo el hecho de llamarle publicano quiere decir llamarlo pecador, no seguidor, entonces, del Evangelio. Su oscuridad es diferente de aquella que anidaba en la mirada del ciego del camino. Cuando ojeshá por lo menos, sino que es otra clase de ceguera. Bueno,
Y entonces a eso es lo que queremos apuntar y eso es lo que el autor sagrado quiere remarcar aquí. Zaqueo es rico, por otra parte. Entonces, aquí ya estamos apuntando y nos está diciendo cuál es verdaderamente entonces la ceguera de Zaqueo. ¿A qué se está refiriendo? Vive para su dinero y no se ocupa de los otros. Este es entonces el gran pecado de Zaqueo. Zaqueo preocupado de las cosas materiales, de las cosas pasajeras, de las cosas mundanas. Upeare que es importante maoya llevarla ya lee una y otra vez aña gendumía lleva eva la hombre use de la historia, la narración de Zaqueo. Vive para su dinero y no se ocupa de los otros. Por eso, justamente es publicano. Al decir que es publicano quiere decir que es pecador. Y al decir que es pecador, entonces nosotros estamos entrando y estamos diciendo, al ser publicano, al ser pecador, de que no está con la sintonía de eso que el Señor está ofreciendo. Peñan de Yaro Yerureja, Peñan de Yaro y Cuameajina. Aupea o Yerurejina a través de este evangelio le pide a la comunidad cristiana. Vaya guapajina ve. Ustedes pueden ser ciegos de nacimiento. Bueno, hay una posibilidad porque ese ciego de nacimiento, bueno, tendrá las mismas características casi que Zaqueo. Solamente que la condición en que se encuentra. Quiere decir que Zaqueo y Cuaponá es ahí vivo, ¿verdad? Porque entonces es una opción. Por eso también que después el cambio de Zaqueo, ahí en el versículo 7, cuando dice que todos murmuraban, se ha ido a alojar a la casa de un pecador. Entonces se lo presenta aquí en este versículo 7 a Zaqueo como un verdadero pecador, pero alejado verdaderamente porque iletraoiteí ahí vivo, jefe de los publicanos. Pero después también en el 8 te pone otra palabrita muy importante que dice que Zaqueo en un momento dice resueltamente. Oye, resolve, allá y yupe hoy y oye esa pea. Entonces ese es el ciego también. En cuanto que el otro fue traído por la comunidad, presentado ante Jesús, ¿qué quiere que haga por ti o por Anduay? Lleva peñan de Yara. Sin embargo, él mismo por su cuenta, porque a Eco de Shaina, la presencia del Señor ya le lleva a tomar esa resolución. Tiene curiosidad por saber quién es Jesús. Y con esfuerzo se acerca hasta el camino. Entonces, él se acerca hasta el camino, pero Pepe baja estatura, entonces Jesús mira, le descubre y dice, invítame a tu casa. Aquí es simplemente para ir acortando las cosas, ¿verdad? Es un Jesús que hace el primer paso. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. El Papa Francisco ha recibido en el Vaticano, durante su peregrinación anual a Roma, a los miembros de la Fundación Papal, organización caritativa estadounidense dedicada a servir al pontífice y a la Iglesia Católica Romana. La Fundación ha apoyado proyectos que van desde la ayuda en caso de catástrofes y la construcción de hospitales hasta la oferta de fondos para sacerdotes ancianos y becas para seminaristas en 121 países del mundo. La vostra opera caritativa continua a estendersi a coloro che si trovano ai margini della società e che vivono in povertà materiale e spesso spirituale. El Papa ha agradecido la obra caritativa de la Fundación, especialmente importante en tiempos de guerra. Poiché stiamo assistendo in questi giorni agli effetti devastanti della guerra e di altri conflitti, voi siete attenti a riconoscere la necessità di fornire cure e assistenza umanitaria alle vittime, ai rifugiati e a coloro che sono costretti a lasciare la propria patria in cerca di un futuro migliore e più sicuro per sé e per i loro cari. Desde su creación en 1988, la Fundación ha destinado más de 200 millones de dólares en subvenciones y becas a más de 2.000 proyectos seleccionados por los papas Francisco, Benedicto XVI y Juan Pablo II.
Le vimos cojeando en Semana Santa y en la Misa de la Misericordia no presidió la ceremonia. El martes canceló algunos encuentros y el miércoles, en la audiencia general, dijo esto. Vi chiedo scusa perché vi saluterò seduto, perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso essere in piedi tanto tempo. Scusatemi per questo. Grazie. Aunque su dolor en la rodilla no es algo nuevo, fue a finales de enero cuando lo anunció. Si è infiammando un legame nel ginocchio, è una cosa passeggera. Dicono che questo solo viene ai vecchi e non so perché è arrivato a me, ma non so. Lo cierto es que, pasajero o no, el Papa lleva 4 meses haciendo cambios de agenda, cada vez más continuos. En Malta, el único viaje que ha hecho desde entonces comenzó con la imagen del Papa subiendo y bajando del avión con un montacargas. Luego, en las calles, se le vio subido al papamóvil, aunque sentado. El Vaticano explicó que lo que sufre el Papa es una gonalgia, un término genérico que indica un dolor fuerte en la rodilla. La prensa italiana da por cierto que se trata de una gonartrosis. Una artrosis que interesa el ginocchio. Es una artrosis que afecta a la rodilla. La artrosis es una patología degenerativa de la articulación, por la que el revestimiento cartilaginoso de la articulación desaparece. El hueso se deforma y se habla de artrosis. La artrosis puede afectar a todas las articulaciones, y si la articulación afectada es la rodilla, se habla de gonartrosis. Cuando le pasa algo así a alguien de más de 80 años, no hay que pensar en problemas de ligamentos o meniscos o de otro tipo, sino que siempre hay que pensar en artrosis, o sea, en una degeneración de la articulación a causa de la edad, al envejecimiento. El profesor Andrea Campi, cirujano ortopédico y traumatólogo, nos cuenta que este dolor de rodilla podría derivar del conocido problema de cadera del Papa. Digamos que en el caso del Santo Padre puede que tenga un dolor en la rodilla, que es lo que ha publicado la prensa, y un dolor en la rodilla puede deberse a una gonartrosis, pero teóricamente también podría tener otras causas, por ejemplo, artrosis de la cadera. En este caso hablamos de una coxartrosis. Puede dar molestias a nivel de cadera, pero también extender su dolor, por tanto, irradiar su dolor hacia la rodilla. Así que puedes tener una rodilla que en realidad no tiene nada importante y en cambio sí tienes una artrosis de cadera. Y de hecho el dolor en la rodilla viene de la cadera. Es un dolor difuso que irradia desde la articulación de la cadera. Además, el doctor señala que cuando este dolor dura poco se puede paliar con medicinas, pero en casos como el del Papa recomienda operar. Hay que considerar que hoy en día una operación de prótesis de rodilla o prótesis de cadera ya no se realiza con anestesia general, sino con anestesia local, por lo que solo hay que aplicarla a la parte afectada y dura 1 hora, por lo tanto no es algo trascendental. Lo que está claro es que el Papa en 2022 va a necesitar estar en buenas condiciones físicas. Estuvo 2 años sin viajar a causa de la pandemia y para este año ya está confirmado un duro viaje a República Democrática de Congo y Sudán del Sur. Además, se habla de un posible viaje a Líbano en junio, otro a Canadá a finales de julio y otro a Kazajistán en septiembre. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas
tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Zaqueo, es decir, sobre esta narración maravillosa desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Estamos haciendo como una síntesis general en este curso bíblico del día de hoy, presentando esta figura de Zaqueo. Zaqueo que se preocupa, Zaqueo que corre. Entonces Zaqueo que va en búsqueda de Jesús y busca todos los medios. Esto es lo que le va a salvar, digamos así, entre comillas, a Zaqueo, porque quiere ver al Señor, quiere conocer al Señor. Confía directamente entonces de que algo puede suceder en su propia vida cuando se encuentra con Jesús. Y es eso lo que él está buscando. Operar el Odi Paraina. Operar el joven de Yara, Erecao, o Cabeñan de Yara. Busca los medios también, es interesante, ¿verdad? Porque los medios, aquí como el evangelista Lucas nos presenta de una manera magistral también en esta narración, es que Zaqueo subirá a un árbol. El árbol o el sicómoro, llámele como quiera, significa para nosotros esta predisposición entonces, ¿verdad?, de Zaqueo. La predisposición en hacer un camino. O sea, yo voy a buscar los medios, yo necesito de esos medios, quiero hacer algo, ¿verdad?, para poder llegar a mi objetivo. El objetivo es a ella se venían de Yara, a ella se venían de Yara. A la de ella no vea resueltamente, ella lleva a ella se venían de Yara y cuando se mava venían de Yara. Quiero entonces hacer un seguimiento serio. Evidentemente que ya te oía lleva ya cuetas aña punanita allá jecata. En este caso Zaqueo encuentra un árbol y se sube al árbol. Esto para nosotros significa simplemente que tenemos que buscar los medios. Rejecana lleva. Mabalande vira mata general de yupijan magare ya veñan de yara. Puede ser una linda confesión, puede ser una linda Eucaristía, puede ser una linda dirección espiritual, puede ser un lindo camino. Miajina y se lleva peñan de yarare donde pelañañe moini lleva. Y entonces aquí hacemos ese camino, ¿verdad? Aquí hacemos ese camino. Es el camino de la conversión. Es el camino del encuentro verdaderamente. Bueno, pero vayamos un poco más, ¿verdad? Así como se nos presenta. Entonces, cuando va él corriendo, hace el esfuerzo y se acerca hasta el camino. Se acerca hasta el camino, hace el esfuerzo. Upeaguen ahí, ya calcula por una año de mandú a mí lleva. Hace el esfuerzo. Es decir, Zaqueo no es que está esperando todo desde arriba. Pero es importante la llave mía lleva. Porque una vez señas déjate cuñajaron va. Siempre que veces ayer topaba ya con algunas personas, ¿verdad? O ñemongueta ceje y seche algunas cositas. Pero pues en el fondo, do yapoy petape o yapoena. Do yapoy no hace ese esfuerzo. No está luchando ya, ¿verdad? Sino que simplemente se queda en su comodidad como esperando todo. Angañan de yara o angañan de yara o yapoena.
Y en el fondo nos damos cuenta que somos nosotros los primeros que tenemos que dar el paso. Pero ¿paso en qué sentido? El paso que nosotros damos, en realidad, queridos amigos, es el de la búsqueda o el de abrir el corazón y la vida a Dios. Porque después la acción del Espíritu y la acción de Dios será la que nos convierte a nosotros. Y en ese sentido es un Dios que nos busca continuamente. Ñande yarago watahina, ñande noina. Hañande la yeyesa pe ana hañande, yaipe avena pe oke. Peñande ñe aite wi beña hendu hangwaisha yaikwa hangwan ba ebala añande. La única manera de cambiar, la única manera de dar estos pasos ya es de salvación, porque salvación quiere decir de tu dignificación, de darle sentido a tu propia vida y a tu propia existencia. Jesús mira, le descubre y dice, invítame a tu casa. Se dan cuenta que esta es la sorpresa del Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es en esa palabra, o tendríamos que decir es, déjate sorprender. Déjate sorprender por el Señor. Déjate sorprender por su presencia a tu vida. Déjate sorprender a un Dios que te está buscando, que está queriendo encontrarte. No es que Dios no sabe dónde está, sino que lo que está esperando es que vos aceptes en tu corazón y en tu mente la llegada de Cristo para que puedas cambiar. El Señor, como se suele decir, siempre hará lo que viene a continuación. Pero si vos no le abrís el corazón, será muy difícil, muy difícil. El Señor no va a venir a echar la puerta, no va a venir a forzar tu corazón y tu vida, ¿verdad? Y entrar como un ladrón. ¿Se acuerdan de esa famosa pintura? Jesús, cuando llega, está frente a una puerta y está golpeando esa puerta. Está golpeando la puerta. Y no tiene picaporte esa puerta. ¿Por qué? Porque el picaporte dice que se encuentra por dentro. Él no puede abrir de afuera. No tiene picaporte. Esa puerta solo se puede destrabar desde adentro. Volvemos enseguida con más Ñandi Yara Ñe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28, 19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la Iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos haciendo una síntesis general, ¿verdad?, sobre el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9 del 1 al 10, que nos habla de Zaqueo. Una hermosa narración, una hermosa historia sobre la vida de Zaqueo. Nosotros decimos que la escena es curiosa, ¿verdad?, porque le descubre Jesús a Zaqueo, le mira, le encuentra y entonces es Jesús ahora el que se va a autoinvitar para ir a su casa. Invítame a tu casa, le dice.
La escena es muy curiosa. Normalmente es el dueño del hogar quien llama, pero Jesús no necesita que le busquen. Necesita que le busquen. Se adelanta y llama. El Señor se adelanta y llama. Préstenme, le dice Zaqueo. Préstenme entonces ese lugar donde yo pueda entrar. Entonces, somos nosotros quienes vamos a recibir al Señor en el lugar que nosotros le estamos dando, le estamos ofreciendo. Vengo a auto invitar, lleva ahí a Tanderogabe. A Tanderogabe Zaqueo. Claro que Zaqueo se queda también. Imagínense cómo habrá sido para este pecador, ¿verdad? Conociendo quién era Jesús, que era el Mesías. Y ahí también viene todo ese término que nosotros estábamos diciendo, que la muchedumbre, que la gente, que el pueblo comienza a refunfuñar. La mejor palabrita para esa traducción es el refunfuñar, porque la gente hiposhi, verdaderamente hiposhi, venían de Yaran con Jesús. Y porque justamente Jesús se va a la casa de un pecador. Va eren de Yui Sherogabe, She Betein santo, She Betein ayapó a toda la ley, She Betein, ahí está. El fariseo y el publicano se vuelve a repetir aquí de una manera maravillosa, ¿verdad? Lucas, de una o de otra manera, estilo espiral, lleva la misma historia y la misma actitud. En cuanto que ese se va a rezar, dice el fariseo, se va y se coloca frente al Señor. Y después él dice, Shenda epishawa, mondaja, yapu, de todas. Yamañami pellico a mi mamá, pero porque quiero decirles nomás, ¿verdad? Y les quiero volver a recordar cómo aquí nosotros nos encontramos, ¿verdad? Ante estas situaciones en que podemos decir, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí, verdad? La eficacia de la oración, la parábola del amigo insistente, aquí está el encuentro también de Marta y María, todos estos son parábolas muy interesantes, ¿verdad? Que nos vuelven a poner, ¿verdad? En sintonía, ¿verdad? La eficacia de la oración es una de las cosas más importantes. Y luego así también tenemos los otros elementos, ¿verdad? Que tenemos la advertencia, el verdadero y el falso amor, la parábola del rico insensato también. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Y después al final, cuando Dios nos habla del verdadero tesoro, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero tesoro que nosotros tenemos? Vendan de sus bienes y compartan, dénselo a los pobres, ¿verdad? Está el seguimiento de Jesucristo. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, y así entonces vamos encontrando todos estos elementos muy interesantes, como nosotros entendemos que el Señor verdaderamente nos llama a una conversión, pero ¿desde dónde es la conversión? La conversión es de donde nosotros nos consideramos en una situación de necesidad. En síntesis, es volver a entrar en nuestra condición de hombres, de criaturas, de Adán. Recuérdate que eres limitado, recuérdate que eres polvo y que al polvo volverás. Pichiteina, upepe yegrejota. O sea, todo lo que yo tengo, humanamente hablando, corporalmente hablando. O sea que esto no tiene un seguimiento de vida. Y no te dice, va a llegar un momento en el cual esto finaliza. Qué bueno que es esto entonces, volver a reflexionar, volver a pensar. Esto es existencialismo puro, ¿verdad? O sea, es volver a pensar sobre tu propia existencia, preocuparse de mi propia existencia, darle sentido, buscar el sentido, buscar la razón de la propia vida. Bueno, entonces ahora, por lo tanto, ante todas estas situaciones, ¿verdad? Y ante toda esta propuesta, aceptar a Jesús, recibir el don
que ofrece el cielo implica un cambio en la actitud y en la conducta. Aquí está el secreto. Es un cambio que necesitamos en nuestra actitud y en nuestra conducta. No basta con decir me siento sano. No basta con mudar las intenciones. No sabemos lo que siente el buen Zaqueo. No sabemos. Al Evangelio le interesa solo su conducta. Porque he robado, haré justicia y daré 4 veces más que aquello que he quitado. 4 veces más. Y mi dinero, la mitad de mi dinero, lo pondré a disposición del pobre. Zaqueo está en el camino de aprender. De aprender. Estas cosas son aprendizajes. Esto tenemos que ir aprendiendo, vamos a ir caminando, vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, lo que el Señor nos pide. Ha sabido escuchar la palabra que vino a llamarle. Jesús comenta, la salvación ha entrado en esta casa. La salvación ha entrado en esta casa. Entonces, queridos amigos, nosotros cuando estamos haciendo, ¿verdad?, el resumen de esta historia tan interesante de Zaqueo, estamos mirando en este versículo 19 y encontramos el meollo y el caracú, ¿verdad?, de toda esta historia. Porque todos los otros elementos simplemente son momentos que se nos presentan y que nos llevan hacia el cambio y hacia la conversión. Y aquí entonces, cuando llegamos al capítulo 19:9, Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham. Entonces, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque la salvación es fruto de una resolución personal ante una oferta de Dios, ante un Dios que camina y que pasa, ante un Dios que te mira y que te llama. Pero después de que vos hayas buscado y hayas hecho el esfuerzo por encontrar y por conocer al Señor. Y entonces, desde aquí siempre nosotros vamos a ir entendiendo, buscando y sabiendo, ¿verdad?, lo que el Señor nos está pidiendo. Esto es fundamental, porque tampoco conversión es simplemente decir sí, mi actitud, mi forma de ser, etcétera, pero que luego no se vea en acciones concretas. ¿Por qué nosotros hablamos de fe y obras? Justamente por eso. Volvemos con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, una vez más el Señor que viene a nuestro encuentro. Guataña en el día lleva añajendú de Hechos de los Apóstoles. Baépala yapoa lleva peuerovía peñan de yara. Sobre todo en el Cristo resucitado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el consejo, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho tiempo salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo, salió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no se metan con esos hombres. Suéltenlos. Si su idea y su acción son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos. Y se expondrán a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles. Los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Qué lindo, queridos hermanos, lo que escuchamos hoy. Aquí el episodio tan hermoso de los apóstoles que siguen anunciando con la ñande cristianos lleva, y sobre todo que creemos en la resurrección, es decir, resurrección ñaña capuaña mañaja mumburuña de mañana allá esa llevan va peñan de yara o me eñan de peteco de puajú. Pero atención, es lo que aquí justamente escuchamos a Gamaliel, este consejo que le da también a aquellos que están con él. Si es cosa de Dios, ustedes no lograrán dispersarlo. Es la fuerza de Dios que nos ayuda también a nosotros para poder anunciar. La ñandé, la ñañanduno, peñande ñame, peñande conasome, que es la fuerza, el espíritu del resucitado, ciertamente, queridos hermanos. Vamos a tener la fuerza necesaria para transformar. Vamos a tener la fuerza necesaria para hacer diferente toda la vida de nuestra nación, toda la vida de nuestra familia. Pero esto es lo que hoy le pedimos. Le pedimos al Señor que nos dé la fuerza necesaria justamente para que sea realidad. Si es de Dios, no podrán contra Dios. Y nosotros creemos que es la fuerza de Dios. Creemos firmemente que es la fuerza, el espíritu peñan de yara, tu marangatu, omba apoa peñan de ñame, y que ahora nos envía para transformar nuestra familia,
para transformar nuestra vida, para transformar nuestro Paraguay. Y que la bendición de Dios en este tiempo de Pascua descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe el Nuevo Testamento y estamos aquí con el Evangelio de San Lucas y estamos concluyendo hoy esta reflexión, ¿verdad?, que nos ha llevado bastante tiempo y me parece que fue esencial y fundamental porque el evangelista Lucas hace todo un camino hasta llegar, sobre todo después de la presentación de lo que significa el peso de asumir la vida cristiana, que no es fácil. Entonces, una tercera vez, como los sinópticos siempre, ¿verdad?, se presenta, 3 veces se presentan las posibilidades de asumir la cruz, tomar la cruz y ir detrás del Señor implica para nosotros sufrimiento, lucha, empeño. Bueno, esto es importante que sepamos. Número 1. Número 2. Ahora entonces veamos lo que viene a continuación. Es justamente el hecho de que ellos dicen que no comprendían todo lo que Jesús les decía, que el Señor les estaba diciendo, al presentarse como Mesías. ¿Qué clase de mesianismo? Un Mesías que debe sufrir, que debe pasar por la cruz, que debe morir, pero que luego resucitará. Tampoco te deja sin decirte que va a resucitar. Resucitar quiere decir la vida nueva. Bueno, pero es difícil de comprender. Entonces quiere decir que nosotros estamos ciegos. Y entonces viene el otro elemento, ¿verdad? El otro elemento que nosotros tenemos aquí es el del ciego. Entonces, de nacimiento, quiere decir que desde el comienzo no entendéis. El ciego de nacimiento. Entonces es aquí donde el Señor le dirá, es aquí donde el Señor entonces hará todo un camino, es aquí donde el Señor le va a comprometer a la misma comunidad y le va a decir, vayan ustedes, pero siempre lo van a traer ante el Señor. Es el salto, ¿verdad? Alégrate, goza, porque el Señor te está llamando, te están llamando. Entonces va y lo llevan. Porque él tampoco, como está ciego, él tampoco puede caminar y encontrarse con el Señor. Difícil es. Entonces, él tiene que dejarse guiar y dejarse acompañar justamente por quienes. Y se tiene que dejar acompañar por la comunidad. Y es así entonces como la comunidad le acompaña y le lleva ante Jesús. Y ahí es donde Jesús te vuelve a preguntar y nos vuelve a preguntar a nosotros, ¿qué quiere que haga por ti? Bueno, pasa todo esto y entonces ahora ya tenemos al ciego que por lo menos hoy ya llegó. Y aquí viene lo central y lo elemental. Una vez que ya entonces le presentamos aquí a Zaqueo. Porque Zaqueo en esta actitud también de ver al Señor, hoy llama, quiere ver, quiere conocerlo. Por lo menos ya tengo la posibilidad de ver. Tengo que comenzar a buscar entonces. Aquí lo que vamos a resaltar no es luego ya la capacidad del ver, sino que la capacidad o esa actitud justamente de buscar los medios, de moverse. Es decir, ya es una respuesta. Lo de Zaqueo es una respuesta al hecho de ser curados por el Señor. Ya podemos ver y entonces nos ponemos en búsqueda. Zaqueo, en síntesis, lo que está haciendo es buscar al Señor. ¿Y cuál es el premio? Justamente un halaj, un Dios que camina. El famoso halaká, ¿verdad?, que tienen los judíos, que quiere decir el camino, halaká, el camino, es decir, la catequesis, en donde vamos descubriendo a Dios. Y entonces aquí en ese halaj de Dios, en ese caminar de Dios que busca al hombre, es donde Zaqueo recibe el premio, porque el primero que se da cuenta que alguien le está buscando es Jesús. Jesús mira hacia arriba, le ve ahí en el árbol, pero no quiero que sea entonces una mirada superficial. Quiero que sea ese jorao, es decir, entrar en el interior. Es escudriñar, ¿verdad? Escudriñar. Es decir, entrar en lo más profundo. Es decir, entender, saber qué es lo que el Señor está queriéndonos transmitir. Como al revés también, ¿verdad? Porque el Señor enseguida sabe, conoce, entra en nuestro interior. Él es capaz y es mucho más fácil, ¿verdad?
Pero para nosotros entrar en el corazón de Dios, un Dios que camina, un Dios que nos está buscando, un Dios que levanta los ojos, y ahora que Él mismo se auto-invite. Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Pero fíjese también esta palabrita que pone aquí, baja pronto, baja pronto. Y después también la reacción de Zaqueo justamente será cuando se encuentra ante el Señor y quiere hacer este camino, dice, resueltamente. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos todo lo que pudimos reflexionar, ¿verdad?, con esta hermosa narración de Zaqueo. Me despido de ustedes, que sigan muy bien y les dejo la bendición del Señor resucitado, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.